creo que fue el año pasado que recibimos el libro de Imaginarios de Género que escribió nuestra invitada Janet Tineo Durán. La verdad es que el trabajo, a quienes lo leímos, nos sorprendió porque uno esperaba que la gente joven tuviera posiciones o puntos de vista mucho más, yo no sé ni qué decir, modernas. Podría ser una palabra. Podría ser, porque la verdad es que la investigación que ha hecho Janet Tineo, vamos a darle la oportunidad que ella explique qué fue lo que ella encontró, pero cuando yo vi el texto el año pasado, me sorprendí y me dio la impresión de que este país involucionaba. Pero vamos a ver que ella nos diga qué fue lo que ella encontró. Sí, normalmente se piensa que lo juvenil está como asociado a lo nuevo, ¿verdad? Y por tanto, como es lo nuevo y representa lo nuevo en tanto la edad, probablemente no hay como imaginarios que tienen que ver con pensamientos que tradicionalmente conforman nuestras identidades individuales y colectivas. Básicamente lo que quiero decir es que claramente el estudio demuestra que en materia de reflexión de género, reflexión de sexualidad, el pensamiento patriarcal, el pensamiento adultocéntrico, el pensamiento racista, el pensamiento heterosexista, pues sigue vigente. Sigue vigente. O sea que esos muchachos que están en el rap, en el dembow, en toda esa cosa moderna ahora, piensan igual que los abuelos respecto al tema de género. Sí, uno diría que tal vez igual, lo que quiere decir exactamente igual, probablemente no, pero sí el fundamento de ese pensamiento sí se mantiene o se relee en función de las nuevas categorías o las nuevas formas que a través de la música o a través del arte y de muchas otras expresiones las juventudes tienen para significar quiénes son, cómo son y sobre todo la demanda social que tienen de asegurar el género a través de la edad. Es decir, cómo lo que el estudio trata de decir de distintas maneras y a través de la experiencia propia de las y los jóvenes es que, digamos, a través de la edad, nosotros tendemos a pensar que los temas de género son una cosa que tienen que ver con el mundo adulto. O sea, como con relaciones entre hombres y mujeres que tienen determinadas edades a partir de 25, 30, 40 años, ¿no? De hecho, por ejemplo, si tú te fijas, la mayoría de políticas sociales que hacen un abordaje de los temas de violencia, tradicionalmente, con contadas excepciones, que las hay por suerte, se concentran en el tema adulto o en la vida adulta. O en la población adulta. O en la población adulta. Cuando la reflexión de género es una reflexión que tiene que ver con niñas y niños, tiene que ver con viejas y viejos, tiene que ver con adolescentes, con jóvenes y tiene que ver también con adultos y adultas. Es decir, hay una serie de digamos, demandas sociales que los niños y las niñas ya a los 5 años tienen incorporada, de cómo debe comportarse un niño, cómo debe comportarse una niña. Lo que el estudio demuestra es que ya a los 5, a los 6 años, esa demanda social, esa presión social de comportarte de una determinada manera ya está incorporada. Entonces, digamos que... O sea que el condicionamiento de la forma de actuar según el género en los primeros 5 años de la vida está definido. Se estructura, digamos, en esas edades. Ya a esas edades está claro que una niña debe hacer ciertas cosas y no debe hacer otras, igualmente un niño. Pero es normal, yo siempre digo que lo primero que una madre le enseña a un hijo o hija es no. Ya. Es muy probable que esté asociado al no, a lo que no puedes, a lo que no debes, a lo que según la masculinidad tú tienes que representar. Por ejemplo, toda la dinámica de juegos o toda la estética, el comportamiento que tú debes tener. Por ejemplo, todo lo que se asocia a la fuerza
históricamente ha estado significado en lo masculino, y todo lo que está asociado al cuidado y a la atención está asociado a las niñas. Si uno lo mira por las reflexiones que hacían las adolescentes y los adolescentes, las juventudes en este estudio, claramente los juegos, las tareas del hogar, las actividades que pueden hacer dentro o fuera de la casa están muy significadas por el género. O sea, todo lo que se asocia al cuidado, a las tareas de mantenimiento del hogar, son tareas asociadas muy pronto en la edad, a los 5, a los 6, a los 7, a los 8 años, las niñas están desempeñando funciones que están asociadas a la idea de que el cuidado y la atención es un deber ser del género. Bueno, el juego de cocina, la muñeca, los juegos de tarea, o sea, es un imaginario femenino reproducido. Sí, y aunque haya un videojuego, el videojuego alimenta ese imaginario, o sea que hay una imagen, si se quiere, que proyecta esa idea también a través de los juegos. ¿Cuál es el efecto que ha tenido la reproducción de esos elementos, que son valores culturales, en una generación nueva, en mis hijos? Sí, y mis hijas. Lo que digamos es grave en términos sociales, en términos políticos y culturales, es que sigue pensándose, sigue vigente la idea de que una relación, de que la vida de una mujer, por ejemplo, luego miraremos la de los hombres, pero que la vida de una mujer, su proyecto vital está asociado a la maternidad, a la de un hombre, y al ser en función de un hombre, no de su propia agencia ni de su propia autonomía. Repite eso, querida, porque lo que tú estás diciendo es que la niña es condicionada a ser parte de la vida de otro. Sí, que no es su propia vida, no es su autonomía, no es su definición. Por ejemplo, el ser mujer, el que viene aprendido desde ser niña y pasa por la adolescencia y la juventud, está claramente demarcado por el proyecto de matrimonio, de unión, de un determinado tipo de hombre que se requiere conquistar, retener, seducir. Y por supuesto, ese proyecto de vida en el que tú no eres para ti, sino que tú eres para el otro, y ese otro tiene que ser de una determinada manera, tiene que ser un hombre que tiene cosas, que es fuerte, que es controlador. Fíjate, el imaginario asociado al amor como control, en la investigación encontré 50 formas. En el libro lo sistematizamos, unas 50 formas de ejercicio de control en la relación amorosa, en la pauta amorosa. Aceptada por la mujer. Sí, pero que esa aceptación viene claramente definida por toda la estructura social, por el aprendizaje que tenemos del amor romántico, de las pautas con las cuales asociamos el amor. Una cosa que es importante entender, por ejemplo, ahorita cuando estábamos preparándonos para entrar al programa, vimos una noticia, ¿no?, muy clara que ustedes estaban presentando, lamentablemente, un caso más de feminicidio, con un patrón muy claro, mujeres jóvenes, hombres jóvenes. Ahí las preguntas tenemos que empezar a cambiarlas, porque está claro que hay una pauta amorosa, hay una pauta del afecto, que es la que está condicionando esa muerte. No es que no tengamos que hablar de feminicidio, tenemos que seguir enfatizando y evidenciando estos casos, pero más allá de estos casos, hay una reflexión social que tenemos que hacer. Bueno, a mí me preocupaba mucho un post que puso la hermana del agresor. Sí, sí. Que lo quitó de Facebook, a mí me llegó y después ahora no ha habido manera de que lo encuentre, que decía que ella se lo había ganado. O sea, que una mujer entiende que maten a otra mujer es razonable. Es razonable. Y eso es duro, porque lo que significa es que la pauta de educación, la pauta de crianza, la pauta de quién te enseña, quién debes ser tú, está dada por las madres, ¿verdad? Pero está dada por los padres, pero está dada por la estructura política, cultural en la que vivimos, en la que somos socializadas y socializados. ¿Varía, querida, el imaginario de género dependiendo de la condición social de niños y niñas? Hay una variación, pero en la forma de ejecutar ese imaginario, pero en el fondo
las ideas persisten. La manera de ejecutar ese imaginario sí va a variar, porque obviamente en una clase, vamos a decir, en el barrio, la manera de desarrollar cierto aprendizaje, por ejemplo, que el salón de belleza te lo pague el novio y que cada semana el novio tiene que darte 500 pesos para ir al salón, eso en una clase social media no va a ser así. No es el novio el que te está pagando eso, pero sí hay una estructura familiar que también tiene un aprendizaje alrededor del patrón de la belleza. O sea que el fondo, lo que origina esa idea, sigue intacto. Lo que pasa es que la manera de ejecutarlo sí va a variar en función de clases sociales. Básicamente lo que quiero decir es que hay una reflexión social del género que atraviesa las clases sociales. O sea, tendemos a pensar que en la clase media estas cosas no pasan. Claro que pasan, pero de otra manera. Las chicas de clase media, el proyecto también de maternidad, el proyecto de casarse, el proyecto de una agencia dada por la autonomía, se postergan los años. No te van a decir que a los 18 años, pero te van a decir que a los 23, a los 24 es el ideal de casarse y posteriormente tener hijos. Pero todo el proyecto de ser asociado a la independencia, a la autonomía afectiva, ese discurso no emerge. Todavía en esa clase media que ya tiene acceso a educación universitaria, nosotros tenemos un 60% de presencia femenina en las universidades. Esa condición de educación superior no modifica el imaginario de perfecta casada. De perfecta casada y de la maternidad, y sobre todo de que una mujer por sí misma no puede encontrar su realización. No es porque a mí me gusta decir que no es que la maternidad en sí misma esté mal o bien, sino que nuestra identidad esté definida a partir de ese proyecto, digamos, de dependencia emocional y afectiva a una relación. Entonces, digamos que ese imaginario asociado al amor romántico es invariable, sigue vigente, y eso lo que nos está diciendo es que está muy bien que estamos accediendo a educación, pero la calidad de la información y de los procesos formativos que recibimos, incluso en la universidad, no están modificando esos patrones, digamos, de patriarcado y que fundamentan ese ideario y ese imaginario. Entonces, modificar la conducta y la cultura tiene que pasar necesariamente por la educación. Sin lugar a duda, o sea, sin lugar a duda, creo y creemos quienes estamos trabajando en este tipo de visión del género, entendiendo el género no solamente como una palabra de moda o una palabra que se pone en un texto de política pública para quedar bien, sino que estamos hablando de cambios sociales y transformaciones sociales. En ese sentido, claramente pasa por un proceso educativo, pero como te digo, no se trata solo de una capacitación, de una formación, de una maestría, de un diplomado, se trata de una reflexión pedagógica profunda. Siempre que preguntan, ¿y desde cuándo debe empezar esto? Eso era la pregunta esa. Ahora, esa reflexión pedagógica, ¿cuándo debe comenzar? Debe empezar por el niño. Hay mucha gente que te dicen que esos temas no son de escuela, sino que son de casa. En casa mamá reproduce los valores. Se genera algún tipo de arritmia cuando tenemos la mamá ultraconservadora, el papá ultraconservador, y el niño recibe o la niña recibe una educación con niveles de crítica. Sí, claro, o sea, la familia, en ese sentido, familia y escuela están, o sea, no, son unidos, no podemos como separarlo. Lamentablemente así se separa, ¿no? En la práctica política.
educativa de nuestro país, pero eso tendría que estar unido a lo comunitario también, a lo social, porque las juventudes, las niñas, los niños viven en una comunidad, viven en un espacio, en una geografía concreta, donde hay espacios de socialización, donde hay cultura de la noche, donde hay espacios recreativos en los cuales permanentemente tú estás con otros y otras aprendiendo que en el aprendizaje social formalmente se da en la escuela, pero hay muchísimos espacios que también pasan por lo educativo, que son fundamentales también. Y no quisiera dejar de decir que cuando hablamos de estos temas es imprescindible una discusión estructural, ¿verdad? Una reflexión en todos los niveles de la sociedad, porque no se trata solo de un ámbito, sino de todos los espacios formales e informales por los cuales discurre la socialización de los niños y las niñas. Y sin lugar a duda tiene que ser un aprendizaje que empieza muy pronto en la vida. No creo que es una cosa que es para adultos, ni a los 13, ni a los 14, ni a los 12, ni a los 10. Hay que empezar muy pronto, a los 3, a los 4, a los 2, desde que estamos en el párvulo, pasando por la educación terciaria, la universidad, ¿no? Y todos los lugares y los ámbitos donde nos estamos formando. ¿Cómo establecer una ruptura en ese proceso de aprendizaje cuando probablemente los padres están reproduciendo lo que había antes? Sí, eso digamos es un desafío muy grande que tenemos en nuestra sociedad, porque sin lugar a duda esto implica a todos y a todas. Hay muchos valores sociales que digamos, asentados en el patriarcado. Por ejemplo, todo este tema de padres ausentes, ausente físicamente, emocionalmente, económicamente, digamos, padres que no están, y que cuando están, la imagen que reproducen, padres que tienen 2, 3 relaciones, y que esas relaciones son incluso con menores, con chicas que tienen, a las que les superan en 10, 12, 15 años, todo eso, todo ese aprendizaje de la masculinidad y de la feminidad se estructura también en ese modelo de masculinidad adulta que hay en nuestra sociedad, y en ese modelo de feminidad adulta. Y por supuesto, padres y madres, no solo las madres, ¿no? Digamos, la sociedad en su conjunto, desde la música, desde los medios, desde la telenovela, desde todo el consumo en redes sociales que hacemos de la sexualidad y los valores inmersos en todas esas imágenes que consumimos, claramente determinan todo esto de lo que estamos conversando. ¿Cómo explicar en este periodo en que la gente también tiene más acceso a la información que la que yo podía tener, que el pensamiento de los jóvenes sea tan conservador? Creo que tiene que ver con que efectivamente las cuestiones asociadas al género siguen siendo abordadas en el plano político. Y cuando digo político entiendo a la estructura estatal y a todos los ámbitos sociales que intervenimos, digamos, en la sociedad de una u otra manera. Y en este sentido, la cultura política, digamos, entiende el género como una dimensión que se coloca en un ministerio, como una palabra que se coloca en un texto de política pública, pero que luego no se hace efectiva en la comunidad, en el barrio, en todos los procesos, digamos. Cuando uno ve este tema de que hay una generación más joven que yo, que tiene 30 años, que tiene un pensamiento más conservador que yo, a pesar de que ha tenido más información que yo, ¿qué podía explicar que el pensamiento mío fuera quizás más alternativo y el de él no, o el de ella no? La calidad del proceso educativo, la calidad del proceso comunicativo e informativo en el que estamos inmersos, eso es lo que quiere decir, en el que estamos inmersas e inmersos, no ha cambiado. Es decir, lo estructural que explica la violencia, por ejemplo, no ha sido modificado. Eso es lo que básicamente nos denota eso. Es decir, la calidad de la información que se da sobre estas temáticas o estos asuntos sociales no ha calado en el imaginario. Eso lo que quiere decir es que se han tratado las formas, más no el contenido, no la estructura que fundamenta eso. Porque si fuésemos a hablar de cambios sustanciales,
y no, digamos, estos casos de feminicidio, estas formas de muerte, de asesinato, no se estarían presentando en la forma que se están presentando. Si tú te fijas, el dato lo que nos está diciendo, son jóvenes. Sí, son jóvenes. Son jóvenes. Los últimos feminicidas tienen menos de 35 años. Entonces, ¿qué tenemos que preguntarnos? ¿Dónde están las políticas? ¿Dónde se está invirtiendo y cómo se está invirtiendo y en qué se está invirtiendo? Y la metodología, la forma en que se están abordando las temáticas. ¿Qué quiere decir? Que esto no está llegando, esto no se está haciendo desde la consideración del mundo de las jóvenes y los jóvenes. Se hace a espalda de ellos, sin considerar sus planteamientos, sus propuestas, sus visiones, sus maneras de entenderse. O sea, cuando tú trabajas con jóvenes, que digamos este estudio es producto de una reflexión larga en esta temática de trabajo con jóvenes, tú te das cuenta que el mundo juvenil se da o sea, hay mucha exclusión en términos de escucha, en términos de confianza, en términos de participación, de agencia, digamos, de deliberación hecha socialmente por las y los jóvenes, es decir, que no están tomando parte protagónica en los procesos que tienen que ver con sus vidas, y esto tiene que ver con políticas sociales, políticas públicas, tiene que ver con familias, con medios, con todas las estructuras sociales, donde cuál es el imaginario que se proyecta de los jóvenes, cómo se cosifica el cuerpo de una mujer joven hoy día, toda la industria de la belleza, toda la comercialización del cuerpo, de unos determinados cuerpos que son los cuerpos aptos, y ahí hay una idea de masculinidad y de feminidad. Cuando tú pones un reggaetón, un dembow, y no estoy en contra de esos productos, pero sí creo que hay que observarlos y verlos. Y ver el contenido. Y ver el contenido, hacer análisis del discurso para entender cómo que se está pensando lo juvenil, cómo se está pensando el cuerpo de las mujeres y de los hombres. Y esa reproducción social no se considera, no se debate desde ahí, no se debate desde el mundo de las jóvenes y los jóvenes. No, pero también la crítica está muy orientada hacia un valor moral conservador. Exactamente. Y a entender la sexualidad como un tabú, a entender los temas que preocupan a la gente joven, los temas que son de su vida cotidiana, no hacen parte de la agenda pública. Si tú te fijas, ¿cuál es el gran debate social histórico en nuestro país? Educación sexual en las escuelas. Y a mí me gusta decir educación afectiva. Es educación de los afectos, es cómo hablamos abiertamente del amor, cómo hablamos abiertamente de la sexualidad, cómo hablamos abiertamente de lo que queremos, de quiénes queremos ser. Eso es educación sexual, no es otra cosa. Entonces, digamos que hay un reparo muy grande político a entrar en esa reflexión que tiene que ver con la cultura juvenil, que tiene que ver con cómo pensamos el cuerpo, cómo pensamos el deseo y la vida con otro y con otra. O sea, cómo pensamos el buen vivir desde una reflexión profunda de la ternura, por ejemplo, y cómo no matarnos, cómo el afecto no tiene que ser motivo de muerte, de asesinato. O sea, cómo aprender que hay un momento en el que yo puedo decir no quiero, no puedo, no voy a pegar, no voy a asesinar, no voy a matar, y todo eso habla de contenido educativo, ¿no? Estás promoviendo una obra, ¿cuál es el contenido? ¿Qué es lo que uno va a encontrar? Digamos, ese texto lo que nos ayuda, y está disponible en internet de manera gratuita, se puede encontrar en la biblioteca de INTEC, en el Centro de Estudios de Género. Digamos, este texto lo que va a reflejar es una serie de reflexiones críticas sobre lo que significa ser mujer y ser hombre joven en República Dominicana, con muchos ejemplos, muchos testimonios, muchas claves que ayudan a una persona, a grupos, a colectivos, a profesionales, a, digamos, espacios sociales que quieran hacer crítica y que quieran cuestionar estos imaginarios de género. Pues creo que es un texto que, vamos, no lo dice todo ni tiene por qué, pero ayuda y fomenta una reflexión crítica de nuestra sociedad, de cómo estamos hoy. Bueno, pues muchísimas gracias a Yanet Tineo Durán. Les invito a que, si dice que está disponible en internet, busquen el texto. Yo lo recibí el año pasado, o sea que para mí es casi viejo.
Pero búsquenlo porque es interesante la perspectiva y sobre todo sorprende esa aparente tendencia hacia el pensamiento conservador en la juventud dominicana que no tuvimos nosotros. Sigan con nosotros que nos queda mucho contenido.